Juan capítulo 11. Estamos ya en esta sección final del Evangelio. En la primera parte, Juan estuvo hablándonos de cómo nuestro Señor Jesucristo estuvo presentando una y otra vez evidencia de su identidad, y aprovechó cada fiesta, aprovechó cada pretexto que pudo para hablar de quién es, ¿no? Y a una mujer que iba al pozo a buscar agua, utilizó eso y le dijo: si me pides de beber a mí, yo te daré agua de vida. Y aprovechó la fiesta de las luces y la de los tabernáculos, aprovechó todas las fiestas para hablar de su identidad. Pero ahora, ya estando cerca la última Pascua en la que Él va a entregarse por nosotros, decidió apartarse con sus discípulos porque la situación ya estaba bastante tensa en Jerusalén. Aquellos que no lo quieren, aquellos que están en contra de su identidad, están deseosos de matarlo. Y ya en varias oportunidades han intentado matarlo, y el Señor Jesús, pues como Él controla los tiempos, no ha permitido que eso suceda. Y por eso se replegó al otro lado del Jordán, probablemente la zona de Perea. Y estando ahí recibe esta noticia: aquel que tú amas está enfermo. ¿Te acuerdas? Lázaro ha enfermado, y él espera unos días antes de ir a Betania, donde vive Lázaro, para encontrarlo. Y luego de unos días le dice a sus discípulos: voy a despertar a Lázaro. Sus discípulos no entienden y piensan que va a despertarlo de un sueño, y le dicen: pues está dormido, pues va a sanar. Y Jesús les dice: no, ha muerto. Vamos pues. Y saben sus discípulos que el ir hacia Betania, que está muy cerca a Jerusalén, es ir a un lugar peligroso para nuestro Señor Jesús, porque los fariseos quieren matarlo. Y Jesús dice: es tiempo todavía de trabajar. ¿Te acuerdas? El día no tiene 12 horas. Bueno, pues todavía vamos. Llegan y están cerca de Betania cuando Marta, la hermana de Lázaro, sale al encuentro de Jesús y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y de eso hablaremos un poquitito después. Tiene una conversación con Marta, y después de esta conversación comienza el versículo 28, que es donde nos toca continuar el día de hoy. Versículo 28. Habiendo dicho esto, Marta, después de esta conversación que tuvo con nuestro Señor Jesús, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. María estaba en casa. Marta se enteró que venía Jesús, salió corriendo a encontrarlo, y ahora regresa corriendo a casa de María. Son hermanas, viven en la misma casa, y le dice: el maestro está aquí y te llama. Me encanta que no le tiene que dar muchas pistas. O sea, cuando le dice el maestro, María no pregunta: ¿Cuál maestro? Tenemos tantos maestros. Sino que es el maestro, ¿no? Ellas sabían, probablemente entre las dos se referían a Jesús como el maestro. Y es un título de otros que se le da a nuestro Señor Jesús. Es curioso que aquí sea ese, y creo que tiene que ver con lo que está sucediendo con Marta y María. Ellas están aprendiendo algo, y para aprender algo necesitan quien les enseñe. Y todos necesitamos quien nos enseñe las cosas que tenemos que vivir. Por mucha experiencia que tengamos en un área, siempre hay algo que necesitamos quien nos enseñe. Pero en cuestiones de la vida real, el maestro es el Señor Jesús. Hay muchas personas sabias, hay muchas personas que son verdaderamente sabias y piadosas, pero hay solo uno que podríamos llamar el maestro. Por eso, el día de hoy hay tanto acceso a predicaciones por internet, ¿no? Videos, o sea, hasta en internet encuentras hasta prédicas mías. Y
Y es bueno escucharlas. La verdad es que es bueno, ¿no? Es una buena actividad. Pero es una mejor actividad escuchar al Maestro. Escuchar a Jesús mismo de su boca, venir a su palabra diariamente y escuchar de Él lo que Él tenga que decirnos. Bueno, María está ahí y Marta le dice, te llama, y cuando ella lo oyó, se levantó deprisa. Eso es interesante. No solo es bueno escuchar al Maestro, sino que también es bueno escuchar al Maestro y obedecer deprisa. Porque lo que María escucha, Jesús te llama. Y se levanta. No pregunta para qué o qué es lo que quería, por qué me está llamando. ¿Va a venir? Porque si va a venir, entonces aquí lo espero. O sea, no hay ninguna conversación al respecto. Solo escucha esta instrucción. Te llama y ella lo oye y se levantó deprisa y vino a él y fue corriendo. Jesús, verso 30, dice, todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. No sabemos cuánto tiempo, digamos una calle, 2 calles, un poco alejado de la casa. Ahí estaba todavía el Señor Jesús, se quedó un momento ahí lo encuentra María. Tal vez algunos comentaristas dicen que es probable, y esto es una especulación, pero podría ser que, conociendo que en casa de María estarían los fariseos que habían ido a consolarlas por la muerte de Lázaro, Jesús no quiere entrar en confrontación con ellos, por eso espera un poco lejos y le dice a Marta, dile a María que venga, quiero verla. Lo cual, o sea, no te encanta que no solo Jesús está disponible, sino además está esperando cada mañana poder encontrarse contigo y conmigo. O sea, cada mañana Él está diciendo, ven. No es que Él dice, pues si me buscas aquí voy a estar, con mucho gusto te recibo. ¿Tienes mi número? Pues ahí está, cuando quieras me hablas. Sino que Él está esperando, Él está llamando para que vayamos a encontrarnos con Él. Y dice, verso 31, entonces, ¿no? Cuando María sale corriendo, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. La palabra postró, ahí en el versículo 32, en español suena muy elegante, ¿no? Como que alguien se postra delante de Jesús. En realidad en griego tiene la idea de derrumbarse. O sea, literalmente llegó y se aventó a los pies de Jesús. No necesariamente en un acto de adoración religiosa, sino de que ya no puede más. Probablemente el dolor es tan fuerte que llega y al ver a Jesús se derrumba a sus pies. Y María sabe que a los pies de Jesús hay espacio. De hecho, cada que vemos a María está a los pies de Jesús. En todas las escenas que vayamos a encontrar con María, la próxima semana en el capítulo 12, la veremos también a los pies de Jesús. Entonces llega María y se derrumba a los pies de nuestro Señor diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Una vez más, no creo que sea un reclamo, ¿no? Y Señor, si hubieras estado aquí, ¿por qué no viniste? Te mandé llamar, ¿por qué no acudiste de pronto? No creo que tenga ese ánimo, porque ella está encontrando en él refugio. Ella no está reclamándole, ella ha ido a derrumbarse a sus pies. Yo creo que una vez más, al igual que Marta, que dice exactamente lo mismo, lo que está haciendo es confirmando su fe. Lo que está haciendo es confirmar, yo sé, Señor, que tú eres tan poderoso, eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Yo sé que si tú hubieras estado aquí, hubieras podido evitarlo. No está diciéndole, ¿por qué no viniste? Sino está reconociendo que tú eres poderoso y tú hubieras podido evitarlo. Y está ahí a sus pies. Y Jesús, verso 33, al verla llorando, y la palabra llorando ahí habla de
de un llanto desgarrador, llorar a gritos. Y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dos cosas acá que creo que necesitamos entender y recordar. Uno, Dios ve cuando lloras. Dios ve cuando lloras. En la Biblia dice la palabra que hay como una redoma, una especie de frasquito en el que Dios guarda tus lágrimas. No de manera literal que vas a llegar al cielo y ahí te van a dar un botecito con lágrimas, sino que son importantes para el Señor. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí platicar con gente que considera que la situación que está pasando es muy dolorosa, pero yo sé que no es tan grave como lo que están viviendo otras personas? Y piensan que porque no es tan grave como lo que están viviendo otras personas, a lo mejor para Dios no es tan importante. Déjame decirte esto: Dios conoce tus lágrimas y conoce tu dolor y tu angustia, y no es indiferente. No quiere decir que cuando lloras Él va a hacer lo que tú le pidas. No necesariamente. Porque si yo, que soy humano y como padre soy imperfecto, completamente imperfecto, a veces mi hijo llora por cosas que yo sé que no le puedo dar, que yo sé que no debo darle, que concederle sería no amarle. Imagina al padre que tiene un amor perfecto. Mis lágrimas no van a mover necesariamente a que Dios haga lo que yo le pida, pero mis lágrimas siempre van a encontrar consuelo a sus pies. Así que creo que es importante recordar esto. Nuestro dolor y nuestra angustia nunca es algo que pasa con indiferencia delante de Dios. Él lo ve. Dice que Él vio a María llorar y Él vio a los otros que estaban llorando y se estremeció. Y la palabra estremecer ahí, otra vez nuestra versión en español la traduce con mucha elegancia, pero en griego era la forma en la que se describe, literalmente es bufar. Bufar es lo que hace un caballo, ¿no? Y se describe cuando uno está agitado por enojo. O sea, y algunas versiones traducen esto como enojado, indignación. Cuando Jesús escucha, ve esto, los ve llorar, en Él hay una indignación. Por supuesto, no es una indignación contra María. No es una indignación acerca de ¿por qué me reclamas? ¿Qué te pasa? No. Pero hay una indignación y ahorita lo vamos a volver a ver. Y se conmovió, esto es, se agitó. Es como que hubo o sea, el ver llorar a María y ver llorar a los otros que estaban ahí afectó el corazón del Señor Jesús. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Verso 35, Jesús lloró. Y la palabra llorar acá no es la misma que se utiliza cuando dice que María lloraba o los otros lloraban, que era como llorar a gritos. La palabra llorar acá literalmente es: se le salieron las lágrimas. O sea, el Señor Jesús no es que hizo un escándalo a gritos, no, simplemente probablemente camino al sepulcro vio que escurrían sus lágrimas. Juan lo ve. Juan ve que escurrían las lágrimas. Y a lo largo de la historia se ha tratado de dar explicación a esto. ¿Por qué lloró el Señor Jesús? Y muchos dicen: no puede estar llorando por Lázaro porque pues Lázaro va a resucitar en unos minutos. O sea, faltan unos minutos y Jesús sabe lo que va a hacer. De hecho, si fuera ese dolor, nada más ese dolor por la muerte de Lázaro, hubiera llorado cuando estaban todavía en el otro lado del Jordán. Porque al otro lado del Jordán Jesús ya sabía que Lázaro había muerto. Y espera 2 días y luego camina hacia Betania. Si fuera ese dolor nada más, hubiera llorado allá.
Entonces, ¿por qué llora? La Biblia específicamente no nos lo indica. Podemos sacar algunas conclusiones. Uno, nos muestra la humanidad de nuestro Señor. Y no solo su humanidad, sino su empatía. Él se duele con nosotros. ¿No dice Pablo, llorad con los que lloran y reíd con los que ríen? Bueno, Jesús está llorando con aquellos que lloran. Él nos acompaña en ese dolor. Una vez más, cuando tú y yo estamos en un tiempo de angustia, en un tiempo de dolor, Dios no nos ve desde el cielo con indiferencia o con desprecio. A mí me crucificaron y tú no puedes aguantar que en tu escuela te están haciendo bullying. A mí me escupieron y tú no puedes aguantar que te ponen mensajes feos a través de WhatsApp. No, Dios no está viéndonos así, sino que tiene empatía por nuestro propio dolor. La otra razón, y que tiene que ver con este enojo que siente, que muchos teólogos consideran, es que lo que Jesús tiene es una especie de rabia contra el pecado. Porque la muerte lo que hace es evidenciar que somos pecadores. ¿Por qué morimos? Porque somos pecadores. El ser humano no fue diseñado para morir. Adán y Eva tenían que vivir por siempre en comunión con Dios. Pero dice Pablo en Romanos que cuando el pecado entró por un hombre, por el pecado entró la muerte. Y por cuanto todos hemos pecado, la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, sí, hay una solución. Él lo va a resucitar a Lázaro inmediatamente. Pero lo que hay en el corazón de nuestro Señor tal vez es este dolor por la humanidad, a donde nos ha llevado nuestra propia rebeldía. Lo interesante es que ante esa rebeldía, el Señor Jesús lo que hace es ir a la cruz y pagar por nosotros para darnos libertad. No dice, se lo merecen, les di todo, les di el jardín de Edén, les di todos los árboles del jardín para que comieran. No había frío, no había angustia, no había problemas, estaba perfecto. Gente rebelde, se lo merecen. No, Él nos ama y en su amor Él sabe que la única esperanza que tenemos es su obra en la cruz del Calvario. Y yo creo que por eso el Señor Jesús llora en esta angustia, en este enojo contra el pecado. En Marcos capítulo 3, si me acompañas a Marcos capítulo 3, tenemos una escena en la que Jesús entra a la sinagoga y hay un hombre con una mano seca más o menos, no se nos dice qué pasó, pero no tiene movilidad en esa mano. Y dice que estaba ahí y que los fariseos lo habían puesto ahí para tentarle a ver si lo sanaría en sábado. Dice el verso 5 de Marcos 3. Jesús mirándolos alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Al ver que estaban tratando de tentarle, tratando de hacerle tropezar de alguna manera. Una vez más, Jesús dice, y esta es la única vez en la que literalmente la Biblia dice que Jesús sintió enojo. Yo sé que pensamos con las mesas en el templo, pero ahí no dice. Esta es la única vez en la que dice explícitamente que nuestro Señor sintió enojo. Pero no dice que sintió enojo contra los fariseos. Solo dice que sintió enojo. Tal vez es esta misma indignación por lo que el pecado produce y lo que el pecado hace. Luego dice, sí, entristecido por la dureza de sus corazones, hizo este milagro. Regresa conmigo a Juan, por favor. Entonces Jesús está camino a la tumba,
llorando. Y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? A lo mejor están malinterpretando sus lágrimas, pensando que son lágrimas de impotencia. ¿No? Si hubiera estado aquí, tal vez lo hubiera podido sanar, pero no llegué a tiempo. Están malinterpretando sus lágrimas, pero el Señor Jesús va a asegurarse de explicarles cuál fue su misión. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, una vez más, es la misma palabra estremeció del versículo 33. Esta idea de respirar con fuerza, de indignación. Profundamente indignado, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una puerta, una piedra puesta encima. Era una abertura en la montaña, una cueva que se utilizaba como sepulcro, y se corría una roca para taparla, para de alguna manera sellarla, ¿no? Esa era la manera en la que se utilizaba esto. Y entonces, verso 39, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. 1. Otra vez, spoiler alert. Lázaro va a resucitar. Yo creo que nadie aquí se asombra de qué va a pasar, ¿no? Y sabemos que Jesús está haciendo esa obra y Él va a resucitar a Lázaro. ¿No podía Él mover la roca? Yo estoy seguro que sí. O sea, seguramente si Él creó todas las cosas, podía haber hecho así desde lejos y la roca pudo haberse movido. Pero en cambio Él delega esa responsabilidad en los que están ahí. Muevan esa roca. Y sobre todo yo creo que está poniendo a Marta a prueba. Está poniendo a Marta a prueba porque, ¿te acuerdas? La semana pasada vimos, acompáñame al capítulo 11, un poquito antes, en el versículo 23, Juan 11, 23. Jesús llega, Marta sale a su encuentro y le dice: si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto, pero sé que lo que tú hagas Dios te oirá, lo que tú digas Dios te lo dará. Verso 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y te acuerdas que Marta le dice, da una respuesta teológica. Sí, yo sé que resucitará en el día postrero, y está pensando que la resurrección es un evento en el futuro en vez de enfocarse en Jesús. Y Jesús le enfoca y le dice: no, la resurrección no es un evento, yo soy la resurrección y la vida. Bueno, ahora que ya le ha explicado eso, le dijo: ¿crees que soy el Hijo de Dios? Sí, lo creo. Bueno, le da la oportunidad de ejercer esa fe. Llega al sepulcro y le dice: muevan la roca. Y Marta reprueba el examen. Le acaba de decir: tu hermano resucitará, y Marta le dice: no, muevan la roca. O sea, ya tiene 4 días de muerto, apesta. No, en aquella zona, pues por el calor y las condiciones, y que pues no había un sistema de refrigeración o algo así, el cuerpo se descomponía muy rápidamente, y ya 4 días después iba a ser muy desagradable. Y Jesús nada más le dice, verso 39, dijo: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Verso 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees, verás la gloria de Dios. Inmediatamente vino a mi cabeza el versículo al principio, versículo 4, capítulo 11, versículo 4, cuando vienen con la noticia de que Lázaro había muerto. Oyéndolo Jesús dijo:
esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, ahora está por cumplir eso. Marta, escúchame. Si crees, verás la gloria de Dios. Verás cómo la gloria de Dios se despliega delante de tus ojos. Versículo 41. Entonces Marta afina su fe y permite, y quitan la piedra. Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo. En aquella cultura era muy común orar en voz alta. El día de hoy es más común orar como en secreto, como en silencio. Igual la lectura, el día de hoy es más común leer en secreto o en la mente, en silencio. En aquella cultura era más común hacerlo todo en voz alta. Probablemente Jesús levanta los ojos, tal vez levanta las manos y ora en voz alta. Y lo que dice es: Padre, gracias te doy por haberme oído. De entrada esa oración a los judíos que están ahí ha debido ser así: wow, espérate, ¿cómo Padre? Estás hablando del Dios Todopoderoso, el innombrable. No, los judíos no se animaban a mencionar el nombre de Dios, y Jesús cruza todas las barreras y le dice Padre. Una relación íntima. Padre, gracias por haberme oído. Lo cual nos muestra que Jesús ya había orado. O sea, probablemente ya había orado en el momento que estaba en Betania, cuando está decidiendo qué es lo que va a hacer y todo. Ya había orado y le dice: Padre, gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Cuando leo eso, la verdad, ¿sabes qué? ¿Cómo decirlo que suene bonito? Me encanta la idea de que Jesús quiera invitarnos a escuchar la conversación que tiene con el Padre. O sea, Él le dice: Señor, pues yo sé que tú me oyes, pero es que quiero que vean cómo conversamos. Quiero que escuchen lo que hablamos y que tú me oyes, y que eso sirva para que crean. Porque Jesús podía haber hecho todo sin hablar, pero lo que está haciendo es aclarándole a todos, y a través de la Escritura hasta nosotros 2000 años después, que esto está conforme a la voluntad de Dios, que el Señor Jesús está sujeto a la voluntad del Padre, pero que el Padre escucha las peticiones del Hijo, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Te das cuenta que Jesús no le pide a Dios que resucite a Lázaro? No le dice: Padre, dale vida a Lázaro o algo así. No, la oración de Jesús no tiene que ver con la resurrección. Solo tiene que ver con que quiere dejar en claro la comunión que tienen. Y luego simplemente Jesús dice: Lázaro, ven fuera. Y la palabra ahí, clamó, habla de dar una orden, como una orden militar. ¿En qué momento resucitó Lázaro? No lo sabemos. ¿Habrá resucitado cuando Jesús estaba en el otro lado del Jordán y desde allá le habrá dado vida y nada más está ahí en la tumba esperando? ¿Habrá resucitado cuando se movió la roca? ¿Habrá resucitado cuando le dijo a María: si crees? ¿En qué momento habrá resucitado? ¿Cuando lloró Jesús? No lo sabemos, pero sí sabemos esto: no salió hasta que Jesús le dio la orden. Cuando Jesús, a lo mejor en ese momento también resucitó, en ese instante, es probable, ¿no? Porque las órdenes que da nuestro Señor en sí mismas llevan la capacidad para obedecerlas. Por eso esposos, cuando Dios dice: maridos, amad a vuestras esposas. Cuando alguien dice: no, es que, híjole, es que si conocieras a mi mujer, no sabes lo que difícil que es. No, es que estás desconfiando de la orden de Dios. Y yo estoy convencido que si
pones por obra en obediencia la orden que Dios te da, junto con la orden vas a ver acompañada la capacidad para cumplir su propósito, para que Él sea glorificado. Lo mismo, mujeres, en las órdenes que el Señor te da como esposa. No, pero Señor, es que si tú supieras. Déjame parafrasearlo. Si crees, verás la gloria de Dios. Y si tu matrimonio está muerto, Dios puede darle vida. Entonces Lázaro sale, ¿no?, atadas las manos y los pies con vendas. ¿Cómo habrá sido esa escena, no? Nunca te has puesto a pensar, ay, ¿cómo se habrá visto? Porque está atado, o sea, lo habrán atado con las dos piernas juntas así. O a lo mejor, como se hacía en otras culturas, que se ataban como pantalón, es decir, una pierna separada, y entonces sale como momia, ¿no? No sabemos, pero ¿y qué habrán pensado los demás? O sea, ¿se habrán espantado? Porque está saliendo alguien que tiene 4 días de muerto. Y Lázaro sale y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Una vez más, Jesús, ¿no podías tú hacer que salga sin la mortaja? Cuando Jesús, nuestro Señor Jesús, resucitó, ahí quedaron los lienzos. Nadie tuvo que desenvolverlo. ¿No podías hacer que Lázaro saliera así? Probablemente sí podía, pero decidió no hacerlo. ¿Por qué? Permíteme sugerirte algunas cosas que yo creo que podría hacer. Número 1, una vez más, está poniendo a prueba la obediencia. Hay cosas que solo Dios puede hacer, y tú y yo no podemos ni podremos jamás, que están en la esfera de solo lo que Dios puede hacer. Pero hay cosas que Dios pide que tú y yo hagamos y que están dentro de la esfera de lo que no alcanza nuestra obediencia. Y Jesús está dándoles la oportunidad de participar en esto. Tú no puedes darle vida, pero una vez que yo le doy vida, tú puedes desamarrarlo. Simbólicamente me recuerda mucho a Efesios. En Efesios capítulo 2, si me acompañas. Efesios capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 1. Y piensa en esto: lo que está viviendo Lázaro físicamente es lo que aquellos que hemos creído hemos vivido espiritualmente. Efesios 2:1 dice: Él, el Señor Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros estábamos así. Cuando ves a alguien inconverso y que actúa como, dices, ¿por qué actúa así? ¿Qué le pasa? Así estábamos nosotros, como muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso dice verso 3: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo aclara ahí: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Entonces, estábamos así como Lázaro, muertos, y en algún momento escuchamos que ¡pum!,
Tenemos vida al escuchar el Evangelio. Dice Pablo en los Romanos que la luz del Evangelio resplandeció, a los Corintios, perdón, resplandeció en nuestros corazones. Ahora acompáñame a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Verso 25. Perdón, verso 22. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, que ya nos explicó, vivíamos en nuestros delitos y pecados, éramos como los hijos de ira, en la voluntad de nuestra carne, lo que acabo de leer hace un momento. Bueno, en cuanto a esa pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Te imaginas a Lázaro con su traje de muerto de ahí en adelante? ¡Qué asco! O sea, qué desagradable. Pero a veces tú y yo andamos así, en la vieja manera de vivir. Y Pablo, o Dios a través de Pablo en esta carta, lo que nos dice es: tú no puedes darte vida. Estabas muerto en tus delitos y pecados, pero Dios que te amó, Él te dio vida. Ahora que tienes vida, despójate del viejo hombre. Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sí, es algo interior, no son rituales externos que ahora tienes que hacer, sino es algo interior. Considerar que esto que hacía, ahora es pecado y tengo que entender que es pecado, y ahora anhelar lo que no es pecado. Renovar el espíritu de mi mente nueva y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un amigo mío, el pastor Lenin, que está pastoreando en Semilla, Monterrey, dice: esto es como cuando vas a bañarte. ¿Qué haces cuando vas a bañarte? Pues lo primero que haces es despojarte de la ropa sucia. Lo segundo es abrirle al agua la palabra de Dios y lavar tu mente. Todos los días en la palabra de Dios, que haya una renovación de tu entendimiento. Y luego, ¿qué haces después de bañarte? Te vistes con una nueva ropa del nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces yo veo en Lázaro este símbolo de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ya nos dio vida, pero ahora dice: quítate sus trapos. Abandona esa manera de vivir que no glorifica a aquel que te dio vida, aquel que te amó para pagar por tus pecados. Regresa conmigo a Juan, por favor. Verso 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Claro que sí. O sea, después de ver eso, ¿cómo seguir creyendo que Jesús es una persona normal o un profeta normal? No, hay algo ahí distinto y nuevo. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. No se nos dice con qué intención fueron. No se nos dice si fueron con la intención del chisme, o a lo mejor fueron con una buena intención para decirles: oigan, ¿saben qué? Sí vimos esto, anhelando que ahora ellos crean. No se nos dice cuál es la intención, pero sí se nos dice la respuesta. Verso 47. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si me hubieran preguntado a mí, mi respuesta hubiera sido: pues crean. O sea, si ya sabes que hay muchas señales, si no lo puedes negar, tienes dos opciones: empecinarte en negar la verdad o rendirte a la verdad. Pero ellos se empecinaron. Si le dejamos así, todos creerán en él. ¿Y cuál sería el problema? Si está hablando verdad. El problema para ellos es que vendrán los romanos
destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos dicen, no, es que si Jesús se proclama, los romanos van a decir, se está pronunciando como rey, van a venir y van a destruir el templo y van a destruir la nación. Hay que matarlo para que esto no suceda. ¿Qué crees que pasó en el año 70? Es decir, unos 40 años después de esta escena, casi 40 años. ¿Qué crees que pasó? Pues vinieron los romanos y destruyeron el templo y destruyeron la nación. O sea, que de todos modos pasó y no ganaron nada. En vez de soltar y confiar en lo que Jesús estaba diciendo, se empecinaron en guardar algo que no pueden guardar. Entonces Caifás era el sumo sacerdote en ese tiempo y era un saduceo. Y acuérdate que los saduceos no creían en la vida después de la muerte, solo creían en los primeros 5 libros, no creían en los profetas. Los saduceos eran muy materialistas. Digamos, su lema sería como vive la vida hoy, aprovecha tu vida. Y Caifás era el sumo sacerdote y por eso Jesús estaba atentando contra sus creencias, contra su filosofía, contra sus propósitos, contra sus negocios. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. O sea, a ver, ¿no entienden qué está pasando? Les dice Caifás. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Lo que él está pensando es mejor que muera uno a que por causa de ese venga la represión y se destruya la nación. Así que hay que matarlo. Esto, dice Juan, el evangelista, pone un comentario. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Juan pone este comentario diciendo, pues sí, era el sumo sacerdote. Y Dios usó al sumo sacerdote sin que él se diera cuenta para dar este mensaje. Esto va a suceder, no como tú piensas, pero sí como tú dices. Uno va a morir por todos, para que en ese uno, no solo los judíos, sino también nosotros que estamos lejos, seamos incluidos en esa salvación tan grande. Y así que ellos en ese momento deciden matar. Jesús a partir de este momento es un hombre buscado por las autoridades judías. Por eso, verso 54, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Él sabía que no era el tiempo de ser entregado, él sabía que no era el tiempo de que lo capturen y que lo maten, así que él decide los tiempos, por tanto se aparta para que no lo tomen. Se aparta aunque sabe que estamos probablemente a 10 días, 15 días de la Semana Santa, de la Pascua en la que va a ser entregado. Verso 55. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subieron muchos de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Los judíos tenían que ir a hacer un ritual de purificación, presentar unos sacrificios para estar listos para la Pascua. Entonces simplemente nos cuenta Juan que ya estaba empezando a ir gente a Jerusalén. En Jerusalén, en tiempo de Pascua, la población se multiplicaba. Había muchísima gente y Juan solo nos cuenta eso. Ya empezaba a ir la gente a Jerusalén y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y fariseos habían dado la orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Y ellos querían agarrar a Jesús antes de la Pascua y por eso estaban buscándolo por todas partes. Y esto ya nos acomoda justo al inicio de lo que vamos a ver la próxima semana. Antes de terminar, déjame como resumir un par de escenas que creo que sería importante que consideremos para llevárnosla y meditar en esto en la semana. Número 1, María. Poder ser como María.
que no pierde tiempo para ir con Jesús, no pierde tiempo en obedecerle y siempre está a los pies del Señor. Cuando está en angustia, cae a sus pies. Y cuando está en un tiempo de alabanza, también cae a los pies de Jesús. Qué padre que tú y yo podamos tomar eso como un ejemplo. Los pies del Señor es el lugar seguro. Ir y adorarle y estar delante de Él cuando hay angustia y dolor, pero también cuando hay razones para festejar. Número 2, Marta. Jesús con Marta hace una progresión. Primero le da una promesa: tu hermano resucitará. Luego la enfoca en sí mismo. Cuando ella dice, sí, resucitará en el tiempo posterior, le dice, no, yo soy la resurrección y la vida. Luego la lleva a confesar su fe. ¿Crees esto? Sí, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y por último, la lleva a poner su fe en activo. Cuando le dice, muevan la roca. Y me encanta que cuando ella se equivoca, el Señor Jesús no la regaña. ¿Cuántas veces, por lo menos a mí me ha pasado, que mi fe me falla y tropiezo y Dios no te desecha? Simplemente te explica y vuelve a decir, mueve la roca. Creo que también tenemos una advertencia. La multitud vio un gran milagro. Un gran milagro. Ya había visto otros milagros, pero vio un gran milagro delante de sus ojos. Y muchos de ellos no creyeron. ¿Por qué? Porque los milagros no producen fe. La fe es por el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Leyendo tu Biblia, tú puedes ver todos los milagros que hay. El pueblo judío vio milagros a diestra y siniestra, pero no pudieron escuchar la voz del pastor. Entonces, nuestro principal enfoque no debe ser buscar milagros, sino buscar diariamente la voz del Señor a través de su palabra. Por último, ya me han oído decir esto y creo que es importante recordarlo. A veces tú y yo cometemos un pecado y lo escondemos. Y como está escondido y nadie lo ve, pensamos que no pasó nada. Y podemos estar así 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años con algo escondido. Pero el día de hoy Jesús viene y dice, sácalo a la luz. Confiesa tus pecados. Y algunos de nosotros pensamos, no, Señor, lleva tanto tiempo escondido ahí que ya apesta. Si lo saco va a apestar todo. Me ha tocado hablar con personas, con matrimonios que han estado viviendo en adulterio por años. Y les digo, tienes que confesarlo, tienes que sacarlo a la luz. No, es que si lo hago voy a perder a mi familia. No, vas a perder tu familia cuando empezaste a caminar en pecado. Ahora lo que Dios está poniendo delante de ti es más bien la oportunidad de la restauración de tu espíritu. La oportunidad de la restauración de tu alma. Sácalo. Es como Lázaro. Marta dice, no, apesta. Es que si no abres la puerta, nunca entrará el aire y la luz y nunca habrá vida donde hay ahora muerte. Saca a la luz los pecados que están guardados. No vivas en lo escondido. No vivas en la oscuridad. Despójate de ese viejo hombre. Renuévate en el entendimiento. Y vístete del nuevo hombre, del Señor Jesús, creado en la justicia y santidad de la verdad. La verdad no es solamente no mentir. La verdad es permanecer en luz. Y creo que el día de hoy hemos visto que el Señor Jesús conoce todas las cosas, pero también comprende nuestro dolor. Y no quisiera dejar pasar esta oportunidad para invitarte a hacer eso. Primeramente vamos a confesar nuestros pecados al Señor. ¿Él los conoce? Sí, ya los conoce. Él no se va a enterar.
La confesión quiere decir hablar lo mismo. Quiere decir que lo que Dios le llama pecado, yo no le voy a llamar error o costumbre, sino que es pecado. Confesar es decir, Señor, tú has dicho que esto está mal, yo lo he hecho y confieso que es pecado y necesito que vengas y traigas sanidad y vida donde está muerto. Vamos a orar. Señor, tú nos conoces, Padre. Tú sabes de dónde nos has sacado. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero por el gran amor con que nos amaste, nos has dado vida y nos has hecho sentar en los lugares celestiales. Pero qué necio sería pretender que en nuestro corazón no hay un área que todavía está vestida con los trapos rotos del pecado. Que tu Espíritu Santo el día de hoy, Señor, nos redarguya y podamos sacarlo a la luz delante de ti, con fe en tu sacrificio, que tu sacrificio es suficiente para pagarlo, pero ya no más escondido, ya no decirle que son errores o cultura o quién sabe qué, poder decir que es pecado y que así tú puedas darle vida. Tómate unos segundos ahí. Tú sabes dónde Dios quiere llevarte. Ponte a cuentas con el Señor. Confiesa tu pecado delante de Dios. Dile, Señor, esto he estado haciendo, esto he estado viviendo y es pecado. Confiésalo y arrepiéntete. El Señor está ahí dispuesto a perdonar, a limpiar. Solo está diciendo, quita la roca. Deja que entre aire, deja que entre luz. Tú y yo no podemos dar vida a lo muerto, pero podemos abrir esa roca, podemos mover esa roca. Señor, entra en nuestro corazón, todas las áreas de nuestra vida, nuestro pensamiento, entra en toda nuestra vida, Señor. Trae luz. Y ahora que hemos confesado nuestro pecado, Señor, lávanos con tu perdón. Vístenos, Padre, vístenos con tu amado Hijo en esa justicia y santidad de la verdad. Y permítenos restituir aquello contra quienes hemos pecado, confiando en ti, ya no más en oscuridad, sino en luz. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos dirija. Te lo pedimos confiando en tu voluntad y en tu amor. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.